Análisis político con Rubí Soriano. La Cámara de Diputados aprobó el traslado del mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y se espera que el Senado de la República haga lo mismo, dicen en fast track, es decir, rápidamente con esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la cual corona la militarización del país. El análisis político de mi querida Rubí Soriano, que recibimos cada lunes con mucha atención. Rubí, buenos días. ¿Qué tal, Luis? Buen día a ti y a todo el auditorio. El presidente Andrés Manuel López Obrador bien podría retomar esa frase colombiana que está en el argot de los cárteles del narcotráfico al decir coronamos. Y es que este fin de semana el mandatario se salió con la suya a lograr que la Cámara de Diputados aprobara con madruguete y mayoriteo la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano. Sin duda, el gobierno López Obradorista goza de los tiempos de un blindaje que luce contundente al tener en el brazo militar a un gran aliado. Del otro lado, la especulación crece, Luis, y supone el pacto velado con el cártel de Sinaloa, que en el presente sexenio gubernamental se ha convertido en el grupo delincuencial intocable a los ojos de los mandos del poder y de la seguridad. La fallida Guardia Nacional, ideada en el sexenio de la Cuarta Transformación, solo sirvió para perseguir migrantes, huir de grupos delincuenciales y exhibir su inoperancia a la hora de combatir la inseguridad. La decisión del presidente seguirá levantando mucha polémica en el país en un momento crucial donde la sociedad exige un combate real contra la delincuencia que sigue impune. El riesgo de militarizar a México advierte la vulnerabilidad en las garantías que son primordiales al hablar de derechos humanos. Los críticos del mandatario advierten el blindaje a la medida presidencial para preparar una salida cómoda, y esto como consecuencia de las negociaciones que se han dado al amparo del poder con el mando castrense. Sin embargo, tal parece que al presidente AMLO le urge afianzar a sus dos grandes aliados. Por un lado, las fuerzas militares y por el otro, los grupos delincuenciales que son claves para intimidar o provocar temor social en caso de alguna situación que pusiera en riesgo el mandato en turno. Preocupa sin duda en diferentes grupos de la sociedad civil lo que hoy se vislumbra a corto plazo, sobre todo cuando el presidencialismo sigue siendo un poder absoluto que vulnera los poderes que tendrían que ser democráticos y autónomos, como en el caso de la Cámara de Diputados. El poder castrense a la diestra de un presidente que en su imaginario colectivo finge ser un demócrata que a la menor provocación sucumbe al autoritarismo de doblar poderes para imponer voluntades que hoy ponen en riesgo las garantías democráticas en un país seriamente golpeado por los caprichos de una supuesta transformación. Hasta aquí el análisis, Luis. Mi querida Rubí Soriano, el traslado del mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional de entrada, pues echa abajo la propuesta, la primera propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para su creación, para la desaparición primero de la Policía Federal, que siempre ha calificado de corrupta, y la creación posterior en estos últimos 4 años de la Guardia Nacional, que siempre se prometió sería bajo un mando civil. De entrada, la promesa se rompe, la promesa se incumple. Y en este sentido, mi querida Rubí, el hecho de que el ejército mexicano se robustezca de esta manera, se afiance, crezca con esta Guardia Nacional, con este mismo número de elementos, nos hace pensar, mi querida amiga, cuando sabemos que la Guardia Nacional está cuartelada y no está combatiendo a las organizaciones criminales, nos hace pensar, amiga, y por ahí lo han dicho muchos también, que esta Guardia Nacional podría servir entonces para reprimir a la población. Me parece que es un riesgo, Luis, es un riesgo este traslado que se ha hecho, porque definitivamente, y lo vimos con Felipe Calderón, se criticó mucho esta militarización, entre comillas, del país con esta guerra descarnada que se dio en aquel sexenio panista, pero lo que hoy estamos viendo, bueno, pues es un abierto traslado de una policía inoperante, de un grupo policial que no funcionó, pero además se le está dando carta blanca al ejército y ahí es un riesgo para la garantía de los derechos humanos en México. Es decir, ¿qué garantías tenemos los civiles
de tener algún tipo de incidente y contar con el resguardo. ¿Con el resguardo de quién, Luis? Porque no tenemos los ciudadanos un amparo real. Es decir, vamos a tener a militares vigilando las calles, nos van a garantizar el respeto a los derechos humanos. Recientemente hemos tenido en el país casos muy simbólicos en contra de civiles, en contra de menores, lo cual preocupa mucho. Y me parece que en este momento es cuando se tienen que poner los focos de atención en torno a las maniobras que está el gobierno de México dirigidos a una salida, ¿no? A una salida muy latente, sobre todo de aquellas medidas que no han funcionado. Mi querida Rubí, apenas la semana pasada la Guardia Nacional reconoció como error humano el asesinato del joven Ángel, un estudiante de la Universidad de Guanajuato que murió precisamente por balazos de la Guardia Nacional, en lo que, repito, califica la Guardia Nacional como error humano. Y sabemos perfectamente que la Guardia Nacional no está preparada para tareas de contención social. No está preparada para recibir, por ejemplo, a un estudiante y decirle, joven, calma, en esta protesta ustedes tienen que calmarse, sino que ellos están preparados, Rubí, para tirar a matar. En este sentido, amiga, también estamos poniendo en grave conflicto no solamente a las Fuerzas Armadas, sino también a los integrantes de la Guardia Nacional, porque a final de cuentas los habíamos creado para tareas de tipo civil con instrucción militar, y ahora esa instrucción militar pues va a estar pues al servicio del comandante de las Fuerzas Armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso yo insisto, mi querida amiga, en esta presunción, vaya, no exagerada sobre la posibilidad de que se utilice entonces a la Guardia Nacional para reprimir protestas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, especialmente en este 2024 que se antoja muy convulso, que se antoja muy golpeado, muy discutido por la injerencia del mismo gobierno en las elecciones. Gobierno con el poder económico y ahora con el poder de las armas, mi querida Rubí, prácticamente no hay pueblo que se le pueda enfrentar. Así es, Luis, me parece que has tocado el punto medular porque vienen elecciones cruciales, la salida de, pues ahora sí que el actual gobierno de México para, pues, pensar en la renovación de la presidencia o en la continuidad. Pero aquí lo que mencionaste es sumamente importante. Por un lado, las fuerzas castrenses blindando la figura presidencial, pero por el otro, los grupos delincuenciales, Luis, aquellos que han pactado con el gobierno en turno, porque aquí hay que decirlo abiertamente. Para quienes estamos inmersos en la consultoría política y sabemos que vienen las campañas, tenemos sumamente claro que los candidatos, y no me refiero únicamente al partido gobernante, sino a todos los demás partidos, los candidatos que irán a competir en 2024 seguramente tendrán acercamiento por parte de los grupos del crimen organizado, ofreciendo recursos, ofreciendo respaldo, ofreciendo ayuda. Lamentablemente, mi querida Rubí, porque eso ya lo vimos en las pasadas elecciones estatales. Hay muchos ejemplos en varias entidades de la República, especialmente Sinaloa, donde la incursión del narco, donde la operación del narco, incluso donde las amenazas del narco tuvieron repercusión en los resultados electorales. Más allá de quién haya ganado, sin duda alguna, los agentes del narcotráfico, las células del crimen organizado están operando en favor de determinado partido político, el que está en el poder, para que así gane las elecciones. Rubí, vamos a seguir pie de puntilla, seguramente en el Senado esto también se va a aprobar y ya veremos en qué situación nos encontramos las y los mexicanos respecto a esta Guardia Nacional militarizada y las promesas incumplidas, Rubí. Estamos sumando promesas incumplidas porque si algo se les recordó durante la última sesión de la Cámara de Diputados a los legisladores y legisladoras morenistas fue cómo sacaban aquellos carteles en contra de la militarización del país cuando Felipe Calderón, cuando Enrique Peña Nieto, y ahora tienen que tragarse sus propias palabras, Rubí. Totalmente, Luis. Me parece que lo que viene será crucial y tenemos que estar muy atentos, sobre todo para exigir las garantías a los derechos humanos en México y no poner en riesgo violaciones, sobre todo de parte de Fuerzas Armadas. Es el mismo ejército, mi querida Rubí, del 68, es el mismo ejército del 71, es el mismo ejército de Ayotzinapa,
es el mismo ejército de Tlayaya, es el mismo ejército de muchísimas violaciones a los derechos humanos, a las garantías individuales e incluso asesinato de personas que no han quedado esclarecidos y en los que la mano del ejército está metida. Es ese mismo ejército y lamentablemente este gobierno, con tanto poder que le está dando a los militares, me parece que los está corrompiendo más. Rubí, muchísimas gracias por estar con nosotros este lunes. Amiga, ¿dónde te encontramos para no extrañarte una semana? En todas las redes sociales como Alquimistas del Poder, en Twitter como @rubisoriano. Y ahí te buscamos, mi querida Rubí. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Hasta luego. Gracias. Pausa. Seguimos contigo Puebla.mx a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. Ahí nos encuentras bien fácil como Contigo Puebla. Cada mediodía estamos contigo Atlisco a través de STV. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos Contigo Puebla.